En el último video les recomendé practicar con electrodo de 1/8 y les dije que utilizaran cualquier metal que se encontraran por casa. Si hicieron sus prácticas podrían darse cuenta que probablemente si tomaron un metal delgado, como por ejemplo estos perfiles, seguramente los perforaron. Y esto se debe al electrodo que se está ocupando, pero sobre todo al amperaje que se utiliza para soldar con este electrodo. Con esto podemos decir que es importante saber el espesor del material a soldar para elegir el diámetro del electrodo adecuado. Estos tres son electrodos 60-13, pero estos son de 332, 1/8 y 532. Es decir, mientras más delgado sea el material a soldar, más delgado debe ser el electrodo. Y aunque no es una regla y no está escrito como tal, se recomienda que el electrodo se elija de acuerdo al espesor del material de forma equivalente. Es decir, si el material es de 2 milímetros, el electrodo debe de ser de alrededor de 2 milímetros. Y si bien esto no es una ley, te puede servir mucho de referencia. Quedaría más o menos así: metales con espesor de 2.4 milímetros, electrodo 332, metales con 3.2 milímetros, electrodos de 1/8 y metales de 4 milímetros, un electrodo de 532. Pero insisto, esto no es una ley, es solamente una referencia. No necesariamente deben de medir los espesores de cada metal, incluso pueden ocupar diferentes electrodos con sus amperajes respectivos para soldarlos y hacer pruebas en diferentes materiales, utilizando los ejercicios que llevamos hasta ahorita. Teniendo esto en cuenta, ahora sí es momento de seleccionar el material adecuado para el electrodo 60-13. Recuerden que seguimos con este electrodo porque es el que nos permite una ignición mucho más fácil y, desde mi perspectiva, nos va a facilitar el aprendizaje. Vamos con otros ejercicios para complementar los primeros y terminar este video. Pero antes, una rápida recomendación: vayan por electrodo de 332 y hagan los ejercicios anteriores con materiales delgados. Una vez que ya lo dominen aquí, será más fácil pasar al siguiente ejercicio. En este punto ya debieron de haber perdido el miedo para abrir arco. Ahora sí nos vamos a enfocar en la posición del electrodo, o en todo caso la pinza portaelectrodos con todo y el electrodo, ya que de aquí dependerá que la soldadura empiece a quedar bien desde el inicio, ¿sale? Aquí tenemos 90 grados con respecto a la pieza. La posición debería de empezar un poco más inclinada, unos 15 a 20 grados más inclinada hacia tu mano dominante. Puede ser un poco más para que se te facilite abrir ignición, pero una vez que abras arco tienes que regresarlo, o al menos tratar de regresarlo lo más posible a esos entre 15 y 25 grados, más o menos aquí. Y visto desde un lateral, también tenemos que hacer una pequeña inclinación hacia nuestro cuerpo. En este caso puede ser igual entre 15 y 25 grados para facilitar la deposición de la soldadura y también estar cómodos. Y a partir de aquí tenemos que practicar un poco sin prender la máquina. Solamente vamos a hacer arrastre. Tenemos que mantener separado el electrodo sin que toque el metal y lo vamos a ir arrastrando. Y para ir aprendiendo el movimiento, yo les recomiendo que lo hagan por un lado del material, tomando de referencia solamente que esté cerca, porque así podemos ir avanzando y a la vez empujando el electrodo. La idea es que se meta, porque esto es lo que va a suceder realmente. Una recomendación de comodidad es: pueden apoyarse de las dos manos para hacer el ejercicio, pero de preferencia no levanten el codo. Mientras más pegado esté el codo al cuerpo, más control vamos a tener al inicio. Conforme vayan agarrando experiencia y tengan más práctica, ya pueden acomodarse como ustedes quieran, pero de inicio les va a dar un mejor soporte el tener ambos brazos o codos pegados hacia el cuerpo. Esto es solo para crear memoria muscular, pero también es aburrido, así que prendamos la máquina. Para esta práctica les recomiendo utilizar un caño estructural de por lo menos 2 milímetros para que no se nos perfore. Electrodo 60-13 de 332 a unos 65 amperes más o menos. Recuerden que es el mismo principio de la práctica anterior: abrir arco, volver a acercar sin tocar el metal y mantenerlo estable. Aquí no se alcanza a ver mucho porque estaba muy oscura la careta, es decir, tenía la sombra muy alta, pero no estoy moviendo para nada el electrodo, simplemente lo voy arrastrando. Al inicio es muy probable que vayas muy rápido o vayas demasiado lento. Esto es normal. Lo que tenemos que buscar es mantener la media. Pueden tomar de referencia la velocidad a la que iba. Y algo así es lo que hay que lograr. Como vieron, no moví nada. El tembeleque de mi mano podría hacer un movimiento, pero ese no vale. Simplemente es mantenerlo e ir arrastrando y metiendo conforme vaya requiriendo. Y eso es algo que tenemos que hacer varias veces para después pasar al siguiente ejercicio, que es con movimiento. Este segundo ejercicio ya implica más dificultad, y es que ya debemos de tener un pulso mejor controlado. Esto debido a que tenemos que ir moviendo la punta del electrodo en zigzag. En la escena de arriba se ve que apenas si hago un movimiento. Realmente el movimiento lo hago con la muñeca, como si apretaras y aflojaras la mano o los dedos. Con ese pequeño movimiento estarías logrando el movimiento en zigzag del electrodo. Aquí, por poner un ejemplo, estoy alargando de más el zigzag, pero no se debe de ir muy rápido ni tampoco separar mucho el movimiento de avance. Una vez que ya lo hayamos practicado lo suficiente, ahora es momento de unir dos metales. Yo les recomiendo que lo hagan con una solera o planchuela. Miren, aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Antes de hacer la práctica del cordón corrido, hay que utilizar la técnica de punteo justo en la unión de los dos para que no se mueva.
Una vez estén punteadas de ambos lados, ahora sí empezaremos la práctica. Aquí también aplicaremos la técnica del zigzag y va a ser más evidente cómo se va moviendo de una placa hacia la otra. Realmente esta soldadura se podría ejecutar solo por arrastre, aunque sean 2 soleras, pero lo mejor es ir practicando los movimientos. Si durante todo el ejercicio no han movido el amperaje, aquí notarán que les hará falta un poco más de calor. Esto porque el calor se distribuye entre las 2 placas o porque son un poco más gruesas. Por tanto, si lo hacen así, les recomiendo subir el amperaje entre 60 y 70 amperes. Todo esto recuerden con el electrodo 6013 de 332. Todos estos ejercicios nos ayudarán a mejorar nuestro pulso y obviamente nuestra soldadura. A partir de aquí ya podemos hacer diferentes caligrafías y aquí les voy a dejar una imagen para que las puedan replicar y ustedes aplicar a sus prácticas de soldadura. Recuerden que la práctica hace al maestro. Yo voy a guardar mi máquina de soldar y nos vemos en los próximos videos. Si tienen dudas puntuales respecto al proceso de electrodo revestido, déjenmelas saber en los comentarios y si ya están practicando y ponen esto en práctica, pongan sus fotos aquí en los comentarios, por favor. ¿Va? Nos vemos hasta el próximo video.